Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 3, conformados por Candia Palomino, Thais Lacey, Bellido Meneses, Augusto Moisés, Durán Almendras, Mirko Alessandro, Soto Quispe, Víctor Hugo, y por mi persona, Albarrán Armas, Gabriel Michael. En esta ocasión, le venimos a explicar nuestro diseño de nuestra carretera paso a paso y de la misma manera cumpliendo con la norma DG 2018. A continuación tenemos nuestra agenda donde pueden observar los temas que cada uno de nosotros vamos a poner, el enlace y empezamos. En primer lugar, trazamos las gradientes. En nuestro caso, escogimos tres, que vendría a ser el 2%, 4% y 6%, como vemos en esta captura del Civic. Y de la misma forma trazamos las pendientes transversales, que nos vamos a quedar con la máxima, que sería 54,3%. Para que seguidamente podamos hallar la velocidad de diseño. Para ello debemos tener en cuenta los datos y con la ayuda de las tablas vamos a poder encontrar. Por demanda, nuestra carretera sería de segunda clase y por orografía sería un terreno accidentado, por lo cual podemos tener tres velocidades, que sería de 50, 60 y 70. Pero como tenemos restricciones económicas, escogeríamos la mínima, que sería de 50 kilómetros por hora. Seguidamente hacemos los trazos de las tangentes de tal manera que tanto la excavación como el relleno sean casi las mismas cantidades para poder evitar muchos gastos. Y asimismo, la distancia de visibilidad de parada, que lo podemos determinar con la formulita que tenemos acá abajo, en la cual no conocemos el TPR, que según el AASHTO es de 2,5, y el F, que es el coeficiente de fricción, que con la ayuda de esta tablita y la velocidad obtenemos que es de 0,35. Gracias, le paso a mi compañero. Muy buen día. En esta oportunidad voy a mencionar sobre las curvas de transición. Bueno, las curvas de transición permiten hacer un poco más suave la trayectoria de la curva que en una curva circular común. También la finalidad de estas curvas de transición es que evitan quiebres muy fuertes al inicio y al final de la curva, ¿no? También de que evitan discontinuidades en la curvatura de trazo y que adoptan como curva de transición la clotoide o espiral de Euler. En este caso, pues podemos observar en la pizarra ciertos datos que nos van a ayudar para diseñar nuestra carretera, como es el ancho de calzada, el bombeo, que es una carretera de segunda clase, la velocidad de diseño y que existen ciertas restricciones económicas. En esta segunda pizarra podemos observar dos tablas que nos van a ayudar a diseñar nuestra carretera, como es la tabla 302.11a y la tabla 302.09. Muy bien. Las variables que vamos a utilizar justamente para el diseño de nuestra carretera vendrían a ser la velocidad de diseño, el radio de curvatura, el peralte máximo, ¿no? Y el J máximo. Ahora, nosotros por qué específicamente vamos a utilizar el J máximo, ya que se nos permitirá utilizar valores del J máximo cuando suponga una economía que justifique suficientemente esta restricción del trazado. En este caso el J máximo que utilizaremos sería de 0.7. ¿Por qué? Porque la velocidad de diseño que hemos utilizado es de 50 km por hora. Según la tabla nos menciona que las velocidades menores a 80, ¿no?, se utilizará el J máximo de 0.7. También nosotros podemos observar en esta siguiente pizarra una hoja de cálculo y la tabla 302.10. En la hoja de cálculo nosotros hemos obtenido los datos siguientes, ¿no? Como, bueno, sería el peralte necesario y los radios que hemos nosotros puesto en nuestro trabajo, que es de 105, de 100, de 95 y de 110. Ya hemos dicho o hemos mencionado que el J máximo es lo que vamos a utilizar, que sería de 0.7. En este caso también vamos a utilizar los criterios que hemos trabajado. Muy bien, justamente ayudándonos con las ecuaciones que nos dan en clase. Bien. A continuación voy a dar pase a mi compañero. Prosiguiendo en la exposición, hablaré sobre la creación de las curvas circulares y alineamiento horizontal. Como se sabe, tenemos un IMDA de 1.250 vehículos por día, una carretera de segunda clase con orografía tipo 3 accidentado, con una velocidad de diseño que se puede observar en la tabla 204.01, que va de 50 a 70 kilómetros por hora. Como nuestro proyecto tenía restricciones económicas, optamos por el 50 kilómetros por hora. El tener la velocidad definida, lo que haremos es hallar el radio mínimo
con la siguiente fórmula: velocidad al cuadrado entre 127 por la fricción transversal más el peralte en decimal. Como se puede observar en la tabla 302.02, el radio redondeado es de 70, es decir, nuestros radios deberán ser mayores a 70. De igual forma, en la tabla 302.03 se puede observar la fricción transversal máxima en curvas, que se puede hallar por la fórmula 0,2 menos la velocidad entre 1250. En este caso, para la velocidad 50 es 0,16. Y en la tabla 302.01, las longitudes de tramos en tangente para la velocidad de 50. Al tener la velocidad y el radio mínimo, lo que haremos es la creación de las curvas circulares en la Civil 3D, donde obtendremos las siguientes longitudes, y lo que haremos es comparar si cumplen con las longitudes de los tramos en tangente para las curvas tipo S, tipo O y las longitudes máximas. En los peraltes, tenemos una orografía tipo 3 accidentado con una velocidad de diseño de 50 km por hora, donde obtuvimos los siguientes radios. Para la curva 1, 105, curva 2, 100, curva 3, 95 y curva 4, 110. Como se sabe, cuando tenemos radio máximo tenemos menos peralte y se puede observar en la curva 1 y en la curva 4, y al tener radios mínimos tenemos peraltes máximos y que se puede observar en la curva 2 y en la curva 3. Doy pase para mi siguiente compañero. Bueno, para nuestro cálculo del sobreancho debemos utilizar la siguiente fórmula. SA es igual a N por R menos raíz cuadrada de R al cuadrado menos L al cuadrado, todo más V entre 10 raíz de R, donde N es el número de carriles, R es el radio de curvatura, L es la distancia entre el eje posterior y la parte frontal, y V es la velocidad de diseño. Ahora, en nuestro caso, nuestra carretera consta de 2 carriles y se utilizó el ómnibus de 2 ejes, el B2, que tiene una distancia L de 10.55 metros. Ya habiendo calculado nuestros sobreanchos, procedemos a ir al Civil y utilizar la herramienta Offset Alignments. Y colocamos en Incremental Offset 3.30. Esto debido a nuestra velocidad de diseño, que es 50 metros por segundo. En nuestro sobreancho ponemos 1 metro y en nuestra transición ponemos 40 metros. Esto es de forma general, ya que después se va a cambiar. ¿Dónde se va a cambiar? En Offset Parameters. Aquí se va a modificar con los sobreanchos ya calculados, con la fórmula anterior. Y esto se deberá repetir en cada curvatura. Para la transición de peralte debemos utilizar la herramienta Super Elevation y entrar a Calculate Super Elevation y poner en nuestro ancho de carril 6.60 metros y de bombeo 2%. Sin embargo, este debe ir en negativo ya que es tangente al carril. Luego debemos colocar en ancho de berma 1.2 metros y para el peralte máximo un 12%. Debido también a nuestra velocidad de diseño, que es 50 metros por segundo. Al terminar con esto, nos va a salir un cuadro en donde estarán todos los cálculos de los peraltes en cada punto notable. A continuación, mi compañero. Para perfil longitudinal tenemos, bueno, 4 curvas encontradas. Luego tenemos la primera curva que sería cóncava, con velocidad de diseño 50, TPR de 250 y un F de 0.35. En este caso estamos entre 3.19% y 3.38% de pendientes. Bueno, de este descartamos la primera longitud porque no se cumple la relación de dp y L. Con las otras dos longitudes que tenemos, llegamos a un L de 90 metros, por lo cual nuestro L de 100 metros continúa vigente. Luego tenemos una curva convexa. En este caso usamos una pendiente de 3.78 para hallar el dp, pero estamos trabajando con pendientes de 3.78 y menos 6.76. Descartamos el segundo L porque no cumple la relación de dp y L con las otras dos longitudes,
escogemos la de 100 metros y nuestra longitud de 100 metros se mantiene intacta. Para la tercera curva, que sería una cóncava, entre 6,66% y 1,37% de pendiente. En este caso obtenemos que la primera longitud se descarta porque no cumple la relación de DP y L, y de las otras dos longitudes tenemos es que escoger la longitud de 80 metros, por lo cual nuestra longitud de 100 metros se mantiene intacta. Para la cuarta curva tenemos una curva convexa y tenemos unas pendientes de 1,37 y 6,71%. En este caso, descartamos la primera longitud de 50 metros y obtenemos una longitud mínima de 50 metros por las otras dos. Y bueno, nuestra longitud de 100 metros se mantiene intacta. Para el análisis de carril de ascenso, descartamos el tramo 1, 2 y 4 porque no llegan a 250 metros. El tramo 5, si bien sí llega, al restarle las cuñas, disminuye y deja de ser hábil para un carril de ascenso. Solo el tramo 3 cumple con el carril de ascenso. Eh, Luego tenemos la clasificación de nuestra pista. Del ancho mínimo sería 20 metros por ser una cristal segunda clase. Nuestro bombeo es de 2%, ya que tenemos una precipitación de 300 milímetros por año. Luego el ancho mínimo de calzada sería de 6,60 metros en tangente y el ancho mínimo de berma es 1,20 metros. Bueno, en este caso tenemos un primer tramo lineal, luego conseguimos una primera curva en planta y también curva longitudinal. Luego hay un segundo tramo lineal que coincide con una segunda curva longitudinal. Luego tenemos una segunda curva en planta que coincide con un tramo lineal longitudinalmente. Luego tenemos una tercera curva en planta que coincide con la tercera curva longitudinal. Luego tenemos un tramo que es lineal en planta y coincide con la cuarta curva longitudinal. Luego hay una coincidencia de la cuarta curva en planta y cuarta curva longitudinal, acabando con el último tramo que sería lineal.